Yurasaki panaya hilatanaka kuyaganaka kunhamasiptasa walisiptati uka kuchisiñarakisa hi churusti hicha anchaurasansti video untaskarakiñaneja kuna toqetsa t'impo toqeta manq'añ toqeta t'impo sas untatasqarakiwa manq'asti payta sirakiwa qharakiritua markananawa ukuma payasipaqta nayasti unti asipkamasti humanakar hilatanaka kuyakanaka munata masinaka, queridos amigos. Sí, amigos, les voy a hablar acerca de tiempo, cómo he preparado y cómo con mis manos estaba moliendo el ají. Quería presentarlos con este video. Así que vean el video y veamos amigos. Kaltañani. Amigos, vamos a hoy día cocinar una rica, deliciosa comida. Sí, amigos. Y en uno de este video, una parte, sí, van a estar viendo cómo estoy moliendo lo que es el ají, sí. Aquí esa mañana hemos desayunado una rica ensalada, sí, todo natural. Recién salido de la tierra la cebolla. Sí, entonces hoy vamos a necesitar para cocinar el fogón, que decimos keri, ¿no? Sí, vamos a necesitar. Lo que vemos también comúnmente en la cocina es que hiuki, que es hiuki, una tostadora, ¿no? Pawaka puro. Así, amigos. Y lo que vamos a necesitar es dos ollas. Aquí vemos una olla todavía, una olla con una tostadora recién. Mapuku mahiukimpi. Keripatero aphatastas kiwa, dice, ¿no? ¿Qué más vamos a necesitar, amigos? Sí, la leña, por supuesto, para hacer prender también el fósforo. Sí, amigos, es lo que vamos a necesitar. Entonces aquí necesitamos un cuarto de cebolla, sí. Poco copeña pataro a patatas que cosa una cebolla. Cebolla cuchuno atawa, poco mancan, así las cebollas cortadas y están dentro del agua, así, dentro de la olla. Como ahí vamos a necesitar también lo que es aichachichi. Cuchuno katawa hiscaro, dice, sí, la carne cortada a pequeños trozos, sí, por presas que conocemos también, ¿no? Entonces, amigos, chicheja umaguayaqueru apantatajiwa, dice. Carne ya está puesto al agua hervida, sí, amigos. Sí, y hemos puesto también el ajo, ¿no? Que no hemos mencionado. Bueno, yo que na montarataja uma guayaquerua apantataje, que dice la papa pelada, si están dentro del agua. Papa pelada con chuño, choque montaratampi. Sí, amigos, ahí están por hervir. Así, amigos, aquí también la carne ya, como hemos puesto para casi ya estaba hirviendo, esto sí ya está por hervir la papa. Entonces, mientras van cociendo, vamos a empezar a moler. Sí, guayca aquí ya ni como sí, cuando esté hayón peja chatañani ratuki, cuando es que hijo hayatakisti. Sí, amigos, es el secreto, poner sal para que sea más fácil moler el ají, sí, para que sea picante. Hemos puesto que con sus pepas, ¿no? Huaycaquiyan calampi, con piedra para moler ají. Sí, amigos, con eso estamos moliendo. Así, amigos, hasta desaparecer las pepas, sí, hasta volverlos minutitos, sí. Así que seguimos moliendo. Y mientras tanto ya han cortado así. Cebolla tejeñataki apjataoja. Sí, amigos, ya le he puesto para freír las cebollas. Ukarusti huaycakiyata apjatañani. Sí, amigos, ahí vamos a poner el ají ya molido. Ahí vamos a poner. Entonces ya estamos por acabar, sí, y lo dejamos. Entonces lo recogemos en un cucharón. Wishlapataro. Wishlajatañani, ¿no? Wishlapataro, es que tanja. ¿Qué estamos diciendo? Estamos poniendo al cucharón
Sí, ahí estoy recogiendo el ají para poner, sí, ¿a dónde? Para freírlo. Carusti está patañani. Sí, ya estamos poniendo. Así, amigos. Ese ají estuvo bien picante, amigos. Y así salió. Sí, amigos, qué riquísimo. Y la cebolla estaba dulcísima, así que estaba rico el ají que picaba. Así he cocinado, amigos. Sí, así estoy cocinando. Bien, amigos, ese es el plato que les comento. Sí, amigos, en otros videos ya apareceré. No se preocupen, algunos me pidieron y así sé cocinar yo. Sí, amigos, eso es todo, amigos. Sí, amigos, así de delicioso hemos cocinado ese día. Era un día cuando fuimos al campo y teníamos que cocinar algo rico. Sí, porque todo en el campo es muy delicioso. Sí, amigos. ¿Cómo va? Ya cabras kama hilatanaka kuyakanaka. Pongan me gusta, compartan a todos mis videos y se les agradece de todo corazón. Take yokotua sería, pero en Aymara utilizamos chuima, sí, que significa pulmón. Ustedes han estado compartiendo. Se le agradece a los fans destacados de la página. Sí, Aymara Te Gaña. Y a Selampe, en esa página ustedes han estado compartiendo mis contenidos y se les agradece muchísimo. Y en los siguientes videos vamos a seguir saludando a ellos y con nombres, amigos. Sí, amigos. Yakauras kama hilatanaka kuya kanaka kuya kitanaka masinaka. Amigos, askurasaki panaya hilata. Que sea un buen momento, hermano. Askurasaki panaya kuyakita. Que sea un buen momento, hermanita. Humanakaste un yukisenipkistawa. Sí, amigos, ustedes me están viendo de diferentes lugares. Anchurasansti, Kaitayaniwa, Kunf Kaitayaneja. Sí, vamos a empezar. ¿Qué vamos a empezar? Sí, amigos, vamos a empezar a presentar los temas que quería enseñarles a todo el público, amigos. Ya les compartí a mis amigos, a los seguidores de mi página, que es Aymara Te Gaña y es el AM. Pero hay algunos que no me siguen todavía. Sí, para ustedes, sí, hice este video también para mis amigos, para enseñarlos y que aprendan un poco más este tema. Así es, amigos, sí, siempre estamos compartiendo videos con temas educativos que pueden aprender ustedes, ¿qué? Nuevos temas en Aymara. Suma un tasip karakismas Aymara aru parlay. Uka aruna campes de Kaltañani. Sí, con estas palabras empecemos. Yo, tú, él, ella, sí, ellos, nosotros. Sí, amigos, esas palabras vamos a aprender y lo conocemos como pronombres, sí, en español. Pero en Aymara, ¿cómo lo conocemos? Haka sutilante. Arunaka, sí, amigos, eso vamos a aprender. Así que empecemos con este tema y síganme, amigos. Intasipjayani, conozcámonos. Isisna Aruski Pañani Hiwasanakata. ¿Qué estoy diciendo entonces? Encontrándonos, hablemos de nosotros. Camisas casa. Kuchiki. Más de. ¿No? Un saludo informal con un amigo que ya conocemos o con alguien que
que trabajamos junto con él, es un compañero de trabajo, ¿no? Así es. Askurkipana. Camisas que tasa, ¿qué dice? Oye, quitas camisas que es que la quiste. Riquisco, o más ti, con jamás que tasa. ¿Sí, no? Y también en este chiqui podemos hablar, waliki, en este caso, askurkipana era buenos días, y podemos decir askepokipana, askerumakipana. Entonces, entremos en detalles. Es más camisas que tasa, dice el joven, ¿no? Guay no justi, guay nasti, como sergio, estaba poro, más y papayati. Es nada más y papayati. Pero en esos lugares nosotros podemos saludarnos así, ¿no? En un lugar de trabajo, camisas que tasa, ¿cómo estás? Camisas jupajo, estoy contestando, que está contestando, uchique, más de feliz, ¿y tú? ¿No? Aquí Aruntawe, Masisampi, también podemos titularlo un saludo informal, ¿no? En vez de que les decía uchique, también podemos decir igualique, ¿no? Bien. En vez de camisas que pasan, podemos decir kun jamás pasa, ¿cómo estás? Esas palabras también podemos reemplazarlas, ¿no? En la que mejor parezcamos o ya estamos ahí en el lugar y cuál es lo que utilizan, eso podemos utilizar, ¿no? Camisas que pasa, otros dicen kun jamás pasa, pero tiene el mismo significado. Pasemos. Es un saludo formal o también aquí estamos titulando, a ver, más adelante les voy a decir, espero que pongan camisas que pasa, dice. Hola, ¿qué es todo? ¿Humaste? ¿Con jamás que pasa? ¿Qué estamos diciendo entonces? Buenos días, ¿cómo está? Estoy bien, ¿y tú cómo estás? Hayurantasivo, podemos decirlo, saludo largo o si no, un saludo formal, ¿no? Que estamos saludando con mucho respeto hacia nuestro receptor. Digamos, amigos, ya. En vez de askurkipana podemos decir askihaypukipana. Buenas tardes, askiarumakipana. Buenas noches. Huma hawariziktati, ¿tú estás bien? En vez de humasti con jamás tasa podemos utilizar huma hawariziktati, ¿tú estás bien? Así, ¿no? Sigamos, amigos. Irnakawi utana untasasina. A ver, en un lugar de trabajo podemos conocernos, cómo nos presentamos. Aquí se los explicamos de detalle a detalle, ¿no? Untasiniani dice, es la primera parte, es cuando ellos se conocen, no, cuando no se conocen las dos personas. Y en la segunda parte, cuando no se conocen dos personas ya y a una no la conocen. Entremos en detalle entonces. Es una clave utana untasina, ¿no? Por ejemplo, estas dos personas, Kopanine Jajane Untasipkiti, Untasiniani dice, título Untasiniani. Entonces, tiene que presentarse su nombre, su nombre es Jacinto y él es el trabajador. ¿Cómo se va a presentar? A ver. Askurkipanania Jacinto, ¿no? ¿Qué está diciendo? Buenos días, yo soy Jacinto. Askurkipanaya Oliki, Nayas Rufinuto, ¿no? Ya se presentó Jacinto y luego Rufino se presenta, ¿no? Ya sea un buen día, bien. Yo soy Rufino, ¿no? Arunta Sipja. Digamos, amigos, es una cabiutana untasina. Ahora en tres personas, los dos ya se conocían, pero bajó a su amiga al lugar de trabajo o en un parque, ¿no? Que formalmente se pueda presentarse, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Bien. Bajar Catalina Masijawa. ¿Qué está diciendo? Ella es Catalina, mi amiga. ¿Qué me hará aquí, no? Ella responde, ¿no? ¿Qué me hará aquí?
¿Cómo está? Está diciendo, ¿no? Waliki Catalina. Vean, Catalina, ¿no? Sí, es el uso de Aymara. Entonces, hermanos, amigos, quien me está escuchando. Sí, amigos, vamos a seguir aprendiendo. Este es un repaso, amigos, porque ya hemos hablado ya en las transmisiones en vivo de nuestra página y también en nuestro canal. Enseguida vamos a publicar, así que amigos, compartan con sus amigos que quieran aprender Aymara y están interesados en aprender, señor. Tenemos que enseñarlos. Continuamos. Jaque sutilanti. Ahora sí vamos a aprender los pronombres. Aquí, como decimos, entonces, amigos, vamos a hacer zapataki singular. Naya. ¿A qué me refiero, Naya? Yo, ¿no? Yo. Es en primera persona. Sí. Y Juma, tú. También usted, vos, lo decimos Juma en segunda persona, ¿no? Puede ser una mujer o un varón, pero quien me está escuchando, a ti te estaría diciendo, tú que me estás escuchando, Juma está sin quista, ¿no? Kupa, ¿a quién se refiere? Él o ella, es en tercera persona. Continuamos. Presente simple, uso de nombre, jaque sutilan. Zapataki singular. Vamos, uso de pronombre. Nayaja walistua. Yo estoy bien. Aquí estamos utilizando el sufijo ja, ¿no? Y ahí si lo traducimos, significa estoy. Aquí también, Nayaja Yesela tua. Yo soy Yesela. Quien les habla se llama Yesela, ¿sí? Sí, amigos, yo me llamo Yesela. Cualquier cosa, escríbanme en mi Facebook, en mi WhatsApp, que está publicado también en la página de mi Facebook. Y si están mirándome en YouTube, pueden escribirme a mi número para pueda ayudarles en lo que sea necesario en Aymara. Sí, amigos, en Aymara, los interesados en aprender. Naya ja Yesela, yo soy Yesela. Ja está utilizando como soy también, ¿no? Jumaja Walistawa, tú estás bien. Jumaja María Tawa, ¿no? Tú eres María. Así, tú estás en este caso. El sufijo ja está y, ¿no? Cuando ya es con los pronombres, ya cambia, ¿no? Ya automáticamente cambia, ¿no? Ajá. Ajá. En este caso, tú eres. Y en el otro, tú eres. Upaja waliskiu. En este caso se puede referir a él que está bien, ¿sí? Ella está bien. Upaja jacintuwa. Él es Jacinto. Paja Catalinawa, ¿sí? Ella es Catalina. Sí, amigos, es que quería compartir a ustedes. Así que empecemos ya ahora con los ejemplos. ¿Cómo lo utilizamos? Por ejemplo, Kumaja Yatichiritawa. Tú eres profe, ¿no? También se puede referir, tú eres profesora, ¿no? Piruteja Wainaja Niwa, ¿no? Y aquí en la que está subrayando con rojo, Waina Niwa, ¿no? Waina Niwa. Ya va a ser, ¿no? Ya será con Pirutías. Usanaja Tawa. Piruteja Wainaja Niwa, ¿no? En el más luego ya va a ser joven.
Pero aquí Susana está hablando en el presente, ¿no? Susanaqa tabaco hewa. Tabaco hewa. Susana ya es una joven, ¿no? Ya en tiempo presente. Ahora vamos a... Sigamos amigos, sigamos. Viruteja huaynaja niwa. A ver, esa palabra viruteja está... es y un nombre que está juntos, ¿no? Viruteja. Pedro es... así, ¿no? ¿Qué significa viruteja? Viruteja será, ¿no? En este caso vamos a reemplazar los nombres con los pronombres que hemos aprendido. Entonces, vamos a ver cómo lo reemplazamos. Jupaja ya sería Jupa. Niwa. Entonces nos referimos a él, ¿no? Entonces decimos, él ya será joven. Susana Hatawa Kojiwa. Estamos hablando de una mujer porque el nombre es su, ¿no? Susana ya es una joven. ¿Y cómo lo reemplazamos? Susana baja con el mismo, ¿no? Este resaltado está con celeste, ¿sí? Jupaja Tao. Significa ella es una joven y así lo utilizamos. Y veces en las oraciones que son seguidas así, Viruteja buena janewa, Jupaja, pues dijo una autoridad kiwa, así ya, ¿no? Así en medio del texto no vamos a estar repitiendo Viruteja, no. Podemos reemplazar con el pronombre Ju, ¿no? Jupaja. Él, ¿no? Así, en los textos vamos creando. Más adelante vamos a crear más textos que ya serán largos. Así que síganme, compartan los videos que estoy haciendo y así seguir haciendo más videos de estos temas que son muy importantes para aprender el aymara, a leerlos y a escribir y también aprender un nuevo idioma que es aymara. Kaya ataputawa humanaka invitación para que esta ya te acepta opan arunaksti masti serantes walhanitaki plural. Haka es utilanti pronombres, en este caso para muchos, ¿no? Pronombres para plural. Nanaka, nosotras o nosotros, no ustedes, exclusivo en primera persona, ¿no? Solo nosotros, yo y alguien más que estamos aquí. Humaneka o ustedes, no nosotros, sino ustedes, tú y tus amigos, y no me incluyen a mí. Eso es cuando hablamos de la segunda, ¿sí? Humaneka, ellos o ellas, no nosotros. Estamos hablando Jupanaka, ¿sí? Tampoco habla de ti, tampoco de mí, sino de ellos, de otras personas, que son varias personas. Pueden ser varones, mujeres, y no estamos incluidos ahí. Y es cuando estamos hablando tercera persona. Hiwasa, nosotros. Es cuando hablamos solo de ti y de mí. Hiwasa. Nosotros son nosotros. No puede ser usted una mujer o un varón, igual decimos nosotros, ¿no? Pues si no es una mujer usted y diríamos nosotras en español, pero en aymara lo decimos con una sola palabra que es hiwasa. Sí, amigos. Hiwasa naka. Todos nosotros, inclusive en primera, segunda y ustedes más. Persona, tú, yo y a ellos más. Todos nosotros, ¿qué sería? A ver, un ejemplo. ¿Cierto? Sí, amigos, este tema. Así que empecemos con los ejemplos, donde vamos a encontrar en una oración los pronombres surtilantina, aruna, cuaracu, mijaskarakiñaneja, como así. Ayanda yani nanataja walikisip tua,
que dice nosotros o nosotras estamos bien. Humanakaja walisipktawa. Ustedes están bien. Upanakaja walisipkiwa. Decimos entonces ellos o ellas están bien. Iwasanakaja walisktanwa. Que estamos diciendo nosotros o nosotras estamos bien. Hiwasanakaja walisktanwa. Todos nosotros estamos bien. Paisuma Yuspagara. Gracias, amigos. Ese es el tema que les quería presentar. Así que sigamos aprendiendo más temas, más palabras aymara, y compartan el video y suscríbete a mi canal. Ese es el tema que les quería presentar, amigos. Espero que sea de buena ayuda y puedan repasar este tema una y otra vez, puedan ver los videos y así, amigos, ustedes puedan estar aprendiendo lo que es aymara. Y seguimos con más temas, amigos. Sí, amigos, con más temas venimos, así que compartan este video. Sí, compartan, pongan me gusta, sí, me gusta, me gusta. Con más de Yakauras-kama. Yakauras-kama, Hilatanaka, Kuyakanaka. Munat Masinaka. Sí, amigos, hasta pronto, hasta otro momento, amigos. Sí, queridos amigos, Munat Masinaka, estoy diciendo, si quieren aprender más temas que ya me han sugerido también, por eso que en la última parte hemos aprendido que eran los sufijos quiera, sufijo ja. Sí, amigos, así que vamos a venir con más sufijos en aymara, con más ti yakurascama. Sí, hasta otro momento, amigos.